Marcos capítulo 12. Allí en la pantalla tienen el tema, aprendiendo a amar a Dios. Vamos a buscar entonces Marcos capítulo 12 y vamos a comenzar a leer en el versículo 28. ¿Estamos? Muy bien, dice: cuando uno de los escribas se acercó, oyó a Jesús que estaba discutiendo con un grupo de otros líderes religiosos y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: Maestro, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No hay dos, es uno solo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro demás de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los rituales ceremoniales en el templo, o sea, los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se atrevía a molestarlo haciéndole más preguntas. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. Amén. Qué párrafo tan lindo. Un día un muchacho me pregunta: pastor, si hubiera una declaración que resume el corazón de la fe cristiana, ¿cuál sería? ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios me creó a mí? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Hay algo que pueda sintetizarlo en un par de frases? Uno siempre da gracias por la gente que hace preguntas interesantes, preguntas inteligentes, porque lo obligan a uno a buscar respuestas que siempre son valederas y útiles y buenas. Y pensando en responderle a este muchacho que vino con esta con esta pregunta tan linda, es que el Señor me llevó a este párrafo, donde encontramos la síntesis de lo que es el propósito de la existencia humana y cómo vivimos bien y felices en este mundo. Es lo que llamamos el gran mandamiento o los dos grandes mandamientos. Cuando uno se acerca al relato, uno siempre tiene, que ya me conocen ustedes, siempre me gusta presentarles la escena. ¿Cuál era la escena? Muy simple. El Señor está en Jerusalén. Ha empezado la última semana de su vida. El domingo entró a Jerusalén de manera triunfal. La multitud le recibió, ¿se acuerdan? Con las palmas y lo que celebramos en Semana Santa, el domingo anterior. Y se dirigió al templo. El lunes limpió el templo del comercio infame que se había establecido. El martes volvió y posiblemente en estos momentos es cuando, como consecuencia de aquella acción, un grupo de distintas personas comenzaron a asediarlo, tratando de hacerlo caer, tratando de hacerle pisar el palito, como decimos, hacerlo caer en una trampa. Y entonces en este día es un día de controversias. Primero vinieron a preguntarle por los impuestos, después por la resurrección, y ahora encontramos a un escriba, a alguien que se dedicaba al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la ley, que viene con esta gran pregunta: Señor, de todos los mandamientos que el pueblo hebreo obedece, ¿hay alguno que sintetice todo? ¿Hay alguno que sea el más importante de todos?
Tenía razón este hombre al hacer su pregunta, porque ustedes y yo que tenemos años en la fe cristiana, y los viernes de este año empezamos a enseñar los 10 mandamientos, que son el corazón de cómo llevarme bien con Dios y bien con mi prójimo, y ahí está la esencia de la felicidad humana. Porque para ser felices tenemos que tener relaciones exitosas, primero con el Creador y luego con cada una de las personas a mi alrededor. Entonces, los 10 mandamientos son una síntesis. Pero si ustedes leen los libros de Deuteronomio, Levítico, Éxodo, el Señor les dio un montonazo de mandamientos al pueblo hebreo para que supieran conducirse correctamente en la vida del hogar, en el trabajo, donde quiera que estuviesen. Tal es así que los rabinos, con el paso del tiempo, estudiaron y dijeron, hay 613 mandamientos. ¿Quieren que se los repita de memoria? Vamos a estar acá por un tiempo prolongado. Y entonces el pueblo hebreo tomaron estas cosas en serio. Yo les he contado la historia de cómo se vive aún eso en el día de hoy en Israel. Les conté que la única vez que estuvimos en Jerusalén, que estuvimos visitando hace unos años atrás, el sábado a la mañana con Francis bajamos a comer el desayuno allí en el hotel donde estábamos, a la planta baja, y en el regreso nos subimos a un elevator, a un ascensor, y entramos, había una señora que venía del piso anterior, y hacemos un piso, para el elevator, se abren las puertas, no sale nadie, no entra nadie. Se cierran, arranca de nuevo. Próximo piso, se abren las puertas, no entra nadie, no sale nadie, se cierran las puertas. Próximo piso. Y entonces la mujer se ve que tenía el don de discernimiento de espíritus. Nos miró la cara y dijo, estos están más perdidos, les voy a explicar. Gracias, muy apreciado. Nos dice, miren, este es el ascensor del día sábado. Está programado de esa manera porque para ciertos judíos muy extremadamente conservadores, apretar el botón significa violar el mandamiento de no trabajar en el día de reposo. Pueden creer que lo hayan llevado a un extremo tan grande. Ahora imagínense, si ustedes y yo tenemos que memorizar 613 mandamientos y obedecerlos, ¿no creen que en algún momento lo vamos a errar? Absolutamente que sí. Por eso la pregunta del escriba es una buena pregunta. Señor, tú nos diste mandamientos que son para vivir bien, pero si pudieras resumir todos en uno, ¿cuál sería? ¿Cuál es el más importante? Y bendito sea que el Señor nos contestó. Ahora, antes de considerar este mandamiento, déjenme introducir un poquito algunas cosas que necesitamos entender por qué el Señor dijo lo que dijo. En primer lugar, el propósito de nuestra creación, por el cual usted existe en este mundo, y yo también, es tener comunión con Dios. Marque lo que estoy diciendo. El apóstol Juan habla de este tema. Allí en la primera carta nos dice, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, o sea, la persona de Cristo, para que también ustedes tengan, ahí está la palabra que buscamos, comunión con nosotros. Porque en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué está hablando Juan? El término comunión, ¿qué quiere decir? ¿Me ayudan? No escucho muy bien con mi oído biónico. Convivencia. ¿Qué más? Comunicación. Compartir. Amor. ¿Se dan cuenta? Es un término que enfatiza amistad, ¿no es cierto? Enfatiza que hay una cercanía, hay una relación que queremos establecer. Yo tengo comunión con ustedes porque pensamos igual, porque estamos en lo mismo. No puedo tener comunión con un ateo. Lo respeto, pero no puedo tener amistad con él. No compartimos las ideas, no compartimos los valores, no compartimos la acción. La persona que tiene el mismo sentir, entonces camina junto. En nuestro caso, ustedes y yo fuimos creados para tener comunión con Dios.
amistad con Dios, conocerle, amarle, servirle. Y marquen bien lo que voy a señalar. ¿Es posible tener comunión con Dios? Sí. ¿Por qué? Vamos a la próxima transparencia. Porque Dios y nosotros estamos construidos de la misma manera. ¿Qué queremos decir? Bueno, por supuesto, Él es infinito, Él es espíritu, pero Él es una persona. Y nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que nosotros también somos unas personas como Él y por lo tanto podemos tener amistad. ¿Por qué decimos que Él es persona y yo soy persona? Por las tres características nuestras. Dios nos ha dado una mente, nos ha dado un corazón, nos ha dado una voluntad. La mente tiene que ver con el conocimiento, allí comienza todo. Eso tiene que pasar a los afectos y de ahí hacemos las decisiones y son el camino que tomamos o dejamos de tomar. ¿Es posible tener comunión con Dios? Absolutamente. Él es persona, nosotros somos personas y es posible tener amistad con Él. ¿Se entiende? ¿Cómo anda de amigo con Dios usted? Bueno, espero que todos creciendo. Ahora, desgraciadamente, las malas noticias. Entró el pecado en el mundo. ¿Y qué pasó? San Pablo nos dice, tuvo un efecto horrible sobre estas tres áreas de nuestra personalidad. En Efesios 4. Exhortando a los creyentes nos dice, no vivan más ya con pensamientos frívolos como los que no conocen a Dios, a causa de la ignorancia que les domina. Y además, ¿por qué? Dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Cuando uno mira esta aseveración notable del apóstol, vamos a la próxima transparencia, encontramos que el efecto del pecado sobre la raza humana ha sido terrible. ¿Qué pasó? La mente humana está oscurecida. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano no puede encontrar a Dios, no puede conocer a Dios, no puede ver a Dios. A un ser humano le hablamos de Dios y nos rebota, nos rechaza, nos dice, no se metan conmigo, no quiero saber, no quiero entender. Qué cosa notable. Esto es el efecto sobrenatural, milagroso, hecho por el diablo sobre la mente del ser humano. Por eso les tengo que decir 1.000.000 de veces, y lo voy a decir una vez más, nadie puede llegar al cielo a conocer a Dios mediante los razonamientos, porque el razonamiento no sirve. Es un teléfono para conocer, medir radiaciones atómicas. No va. Usted necesita revelación de Dios si quiere conocer a Dios. Ustedes y yo necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. Segundo, el corazón fue endurecido. ¿Cómo es posible que el ser humano le dé la espalda a Dios siendo que es el que le da todo lo que tiene y le derrama la cantidad de bendiciones que nos derrama en forma diaria? Y sin embargo el ser humano endurecido le da las espaldas, niega su existencia, le niega el derecho y dice, no quiero, no me interesa. Lo otro es que la voluntad quedó muerta. Ningún ser humano se acerca a Dios. Nadie. Absolutamente nadie. El Señor Jesucristo nos enseñó, a menos que el Padre le traiga, nadie puede venir a mí. Hay gente que cree por ahí que ellos pueden encontrar a Dios, que sigan creyendo en los Reyes Magos, porque nadie puede venir a Dios si Dios no hace una obra de gracia en nosotros. Eso es absolutamente imposible. Por eso, fíjense que ahora el Señor nos va a hablar de amar a Dios con estas facultades, y estas facultades están muertas. ¿Y entonces cómo hacemos? Bueno, próxima transparencia. En estos días que estamos anticipando la Navidad, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la encarnación de Cristo? Restaurarnos a la comunión con el Padre. Sigue diciendo el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros
y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Acá hay demasiados conceptos que esta mañana no puedo abrir porque sería información demasiado para la mente humana en el corto lapso de tiempo que tenemos. Pero una cosa es cierta, que ustedes y yo fuimos creados para tener comunión con Dios. El pecado cortó la comunión y Cristo vino a restaurarla. Es por eso que en esta mañana nos acercamos a Dios con un corazón sincero, agradecido, sabiendo que Él es el que más está interesado en tener una relación contigo, conmigo y con todos. Y que de esa relación surgen todas las bendiciones, el gozo, la paz y todo lo que podemos disfrutar en esta vida. Ahora, cuando uno ve esto, de que ustedes y yo somos personas, que tenemos una mente, un corazón, una voluntad y todas las fuerzas, agregó el Señor, entonces podemos entender qué quiso decir el Señor con este gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con... Y fíjese entonces, la próxima pregunta que vamos a contestar, Señor, ¿qué quisiste decir cuando afirmaste que te teníamos que amar con todo nuestro ser? Bueno, en primer lugar, el Señor llevó al escriba a lo que él conocía. ¿Qué libro de la Biblia está citando el Señor? Deuteronomio, capítulo 6. Moisés, a la nueva generación que entraba a la tierra prometida, les dice: oye Israel, nuestro Dios es uno solo. Esta es la gran característica del pueblo hebreo. Ningún otro pueblo adora un solo Dios. Vayan a la India. Es más fácil encontrar un Dios que encontrar un seres humanos. Ustedes lo saben. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano sin Dios queda a su merced y se convierte en un adorador de demonios. Y entonces le da la honra y la gloria a millones de seres que ustedes dicen no existen, sí existen, son demonios. Nadie adora al vacío, nadie adora la nada. Si el ser humano se postra delante de Vishnu, de quien quieran nombrar, es porque detrás hay un espíritu satánico. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el Señor vino para enseñar, le enseñó a su pueblo a través de Moisés, nuestro Dios es uno solo. Es la gran distintivo del pueblo hebreo. Era el único pueblo monoteísta en el mundo. Y ellos tenían la misión de llevar este mensaje de Dios a todas las naciones. Y entonces a este pueblo que conocía al único Dios verdadero, al Dios que se dio a conocer en Egipto liberándolos de la esclavitud, al Dios que se dio a conocer a ellos haciéndole pasar el Mar Rojo y llevándolos a la tierra prometida. A este pueblo, solamente a este pueblo Dios se reveló. Y entonces le dice, a la luz de que hay un solo Dios y tú tienes el privilegio y eres mi especial tesoro, entonces vas a amar al Señor tu Dios. Y nos dijo 4 palabras. Con todo, corazón, alma, mente, fuerzas. ¿Por qué esas 4 dimensiones? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar tenemos que llamar la atención a la palabra amarás. Es el amor de la decisión. Es el amor de que aquel que ha recibido un hecho, una bendición, hace una decisión y dice, entonces yo voy a hacer esto. No es el amor de los sentimientos, no es el amor de la atracción entre los sexos. Es un amor distinto, es un amor que brota de haber recibido algo grande de parte de Dios. Y por eso el Señor enfatiza en cada una de estas dimensiones de la personalidad la palabra toda, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué habrá enfatizado, por qué habrá puesto el Señor ahí esa palabra? ¿Será que al Señor le gusta corazones divididos? ¿Será que al Señor le gusta washi-washi, washi-washi? ¿Cómo dicen acá? ¿Qué sé yo? Va, usted entiende, va.
Un tipo que no es ni chicha ni limonada, como decimos, No. El amor que Dios valora es el que brota de una personalidad renovada, transformada, y abarca todo el ser en su plenitud y en su totalidad. Por eso, la gran pregunta es, ¿qué significa amar a Dios con toda la mente? Déjenme sugerirles 3 cosas. Amar a Dios con toda la mente es querer conocerle a Dios. Dios no es un loco, Dios no es irracional, Dios es lo más lógico que hay en el universo. Dígame una cosa, ¿cómo explica usted todo lo que existe? ¿Que salió de la nada? Ay, mi hermano, yo prefiero creer que a los bebés los traen de París en la cigüeña, antes que creer esa cansada. ¿Saben el poder que tiene Dios? La vez pasada, un domingo a la noche, prendí el televisor y caí en un canal que no sé cuál era. Estaban dando un programa científico donde hablaban de la creación. Y hay científicos que nos dicen que el universo se originó en una gran explosión que Dios manejó y duró, ¿cuánto? 1 segundo. 1 segundo. En 1 segundo el poder de este Dios hizo ¡fum! Por su palabra, y lo que no existía, existió con el orden y la maravilla en 1 segundo. ¿Usted lo puede imaginar? Nadie puede imaginar eso. Son esos hechos que nos demuestran los científicos que uno dice, pero Señor, viejo que eres grande. Eres asombroso, papá, eres asombroso. Uno escucha esas cosas y dice, wow, notable. Por eso amar a Dios con toda la mente quiere decir desear conocerle por lo grandioso, lo excelente que es Él. Amarle con toda la mente significa también deseo de conocer su plan. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en el planeta? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo debo vivir la vida de acuerdo a lo que Él me manda? Porque es vida eterna y vida en abundancia. Además, deseo conocer su plan para mi vida. Porque tú no eres una copia mía. Dios me mandó a este mundo con una misión. ¿Tú sabes cuál es tu misión por la cual Dios te mandó? Dios no te mandó por accidente. Dios tiene una misión para cada ser humano. Hay muchos que la frustran, hay muchos que la arruinan, hay muchos que la anulan. Pero cuando una persona conoce a Jesús, inmediatamente la mente se ilumina y tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, allí en Corintios capítulo 2, ustedes y yo vamos a querer conocer al Señor con toda la mente. Por eso venimos a la iglesia a aprender, por eso le adoramos, por eso leemos la Biblia, por eso oramos, le queremos conocer. Y cuanto más le conocemos, más nos asombramos y más le queremos conocer y más. Ustedes saben, no paramos nunca, es algo glorioso. Segundo, nos dijo el Señor que el gran mandamiento era, amarás al Señor con todo tu corazón. Qué lindo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo entiendo quién es Dios, yo no me puedo quedar nulo. Mi corazón se pone en fuego. No, empezamos a amarle, empezamos a tener sentimientos hacia Dios, sentimientos de gozo, de paz, de amor, de cercanía. Comenzamos a amar al Señor cada vez más. Como decía el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando empezamos a mirar hacia atrás pensamos, bueno, sí. Y cuanto más miramos decimos, pero más asombroso eres, Señor. Tremendo eres. Entonces, ¿cómo no tener sentimientos de gratitud, de aprecio, de amistad, de querer tener comunión con Él? Aprecio creciente por su persona. Mis hermanos, esta mañana compartí con algunos de ustedes aquella experiencia de María que volcó el frasco de perfume sobre el Señor. ¿Por qué? Porque supo que lo que estaba frente a Él no era un ser humano normal, era Dios hecho hombre. Y había hecho un milagro gigante en la vida de su hermano, resucitándolo de los muertos. Entonces, valoró la persona del Señor. Eso es amar a Dios, es amar a Cristo. Aprecio creciente por su obra a mi favor. Cuanto más miro
Veo los seres humanos en esta mañana y digo, allí están, caminan, se han subido al Titanic, van rumbo a la muerte eterna y ahí están pensando que la gran diversión es estar en el Titanic, bebiendo, divirtiéndose y no piensan en su alma, no piensan en Dios, no piensan en el estado eterno, no piensan, simplemente viven y muchas veces, tristemente, a un nivel más bajo que el de un perro. Porque el perro guarda un hueso para el día de mañana. Hay seres humanos que en el día de hoy cierran la mente, viven a espaldas de Dios y así les va. Y después preguntan, ¿por qué me va mal en la vida? Bueno, el Señor dijo que teníamos que amar a Dios con conocimiento por la mente, con sentimientos por el corazón, pero que también teníamos que amar a Dios con todas las fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que amar a Dios con todas las fuerzas? Porque, mis queridos, estamos en una lucha espiritual constante. El diablo no quiere que ames a Dios. ¿Cuántas personas he conocido en 50 años de servicio cristiano que un día se acercaron a Dios y vieron lo maravilloso que es, pero duraron 1 año, 2 años, 10 años y la vela se apagó? ¿Por qué? ¿Por qué se apagó el amor a Dios? Porque hay una guerra espiritual. Hay enemigos que no te quieren ver bien, no te quieren ver cerca de Dios, no te quieren ver bendecido, te quieren ver muerto, enfermo, destruido, con tu hogar divorciado, con todos los problemas. Y el ser humano que no conoce la Biblia, que no conoce a Cristo, es presa fácil de los ataques invisibles de los enemigos de Dios. Por eso ustedes y yo tenemos que amar a Dios con toda la fuerza. Hay que hacer un esfuerzo todos los días para estar cerca de Él. Hay que hacer un esfuerzo porque si yo les dijera en esta mañana, sí, nosotros con Francis estuvimos 30 años casados y muy felices, pero hace 10 que estamos divorciados. ¿De qué sirve eso? ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente que son así. Sí, yo un día iba a la iglesia, un día me bauticé, pero hoy no, yo ya no voy más a la iglesia. Bueno, hermano, entonces no fuiste nunca nada. Porque el amor a Dios tiene que ser creciente y hay que hacerlo con toda la fuerza porque hay una lucha. O sea, Dios viene a tu vida, Dios viene a mi vida, por el Espíritu Santo nos impulsa, nos da el querer y el poder. Pero si tú eres un perezoso y un imbécil y un inútil y no haces nada por ti mismo, entonces de nada sirve la obra de Cristo. Entonces, por eso hay gente que vive mal porque teniendo todo para vivir bien, no se dan cuenta de que hay una lucha por el amor a Dios. Por eso, el Señor nos dice, amemos a Dios con todas las fuerzas. Y nos dice, sean perseverantes. Miren, ¿cómo les digo? El diablo, siendo que ya no le puede robar la salvación al Hijo de Dios, sí le puede robar el poder, el gozo, la bendición. Y por eso es que hay tantos cristianos que viven en un nivel chato. Siguen siendo igual que antes. Son salvos, pero siguen siendo el viejo mismo miserable y sinvergüenza que eran antes. No han cambiado. Y mis hermanos, uno dice, ustedes y yo tenemos que crecer en el Señor, crecer en el amor y por lo tanto tenemos que aprender a perseverar. Miren, el diablo va a venir con astucias, con trampas a desalentarnos, a decirnos, no vale la pena que sigas, esto no vale la pena, es mucho esfuerzo, es trepar el Everest de rodillas. Nos va a venir con 1000 mentiras y 1000 trampas. Cuidado, estamos en lucha, por eso tenemos que amar a Dios con todas las fuerzas y la perseverancia es lo que nos da la victoria. Pero esto también me hace pensar que tenemos que hacer decisiones correctas. Porque el cristianismo, como vamos a hablar en el segundo mandamiento, se demuestra con nuestras decisiones, cómo nos comportamos, cada día donde estamos. Tanta gente tiene que hacer decisiones, pero cuando hace la decisión Dios siempre pierde. Bueno, eso no es amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo hice la decisión en el año que Dios me llamó, 1970. Y dije, Señor, tú me llamaste,
Yo nunca más voy a trabajar un día domingo. Y desde el año 70 no trabajé un día domingo. Bueno, ahora estoy trabajando, pues para eso me pagan, pero bueno. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Hoy le estoy sirviendo al Señor. Y el día domingo no es para nada, es para el Señor. Ustedes saben que yo soy medio celoso de esas cosas. Les digo a todos, reserven el día domingo para el Señor, es exclusivo para Él. Así que hay que hacer decisiones. Bueno, tengo que buscar trabajo. Sí, me voy a ir a emplear en una compañía que distribuye las revistas pornográficas. No, eso no es para usted. Si vamos a amar al Señor con todas las fuerzas, vamos a tener que hacer decisiones. Y no esperes que el Señor te venga y te diga, hace esto, hace lo otro. No, Dios te ha dado una mente, la mente de Cristo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú eres inteligente, eres capaz, yo también. Ahora, tantas veces, ahora el Señor agregó una cuarta dimensión. Nos dijo, amen al Señor con todo el alma. ¿Qué estaba diciendo? Que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Es la esencia de nuestro ser. Conocer a Dios es el conocimiento más elevado, más glorioso, más grande. Si tú estudias química, puedes hacer mucho bien a la humanidad. Si tú estudias física, puedes descubrir cosas importantes. Si puedes encontrar una vacuna, una cura para una enfermedad, bárbaro. Pero eso todo se queda aquí. Sobre todas estas cosas, el conocimiento que más expande la mente, el alma, el ser humano es el conocimiento de Dios. Porque entonces al saber quién es Él, es que entonces todas las piezas del rompecabezas encajan juntas. Entonces, eso es lo que quiere decir con amar al Señor con toda el alma. Que primero soy cristiano, primero le amo a Él. Usted le preguntan por ahí, ¿y usted qué es? Usted tendría que contestar, soy cristiano. ¿Y cómo se mantiene? Para eso soy abogado. Ahí está, ¿ves? Lo más importante que nosotros tenemos, si hemos conocido a Jesús, es Él. El resto lo hacemos porque tenemos que cumplir con otras obligaciones. Además, Dios debe ser el que impulsa nuestras acciones. Hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él nos impulsó. Estamos aquí por amor a Él, anhelamos más de Él, anhelamos más de su bendición. Y además, nos dijo con toda el alma, porque Cristo es quien unifica nuestra personalidad. El drama que veo en tantos individuos es el corazón dividido. Quiero un poco del cielo, pero denme un gustito del infierno. Quiero un poquitito del cielo, pero denme un poquitito de los placeres de la tierra. ¿Se entiende? Por eso el Señor Jesús nos dijo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Este es el primer gran mandamiento. Si Él nos ha dado la vida y la sustenta y nos renueva y nos da cada día, ¿cómo no vamos a querer conocerle a Él? Es el motivo central de la existencia. Por eso el Señor dijo, este es el primer mandamiento, es el mandamiento más grande. Cuando les enseñé los 10 mandamientos, les dije que son 2 dimensiones, la vertical y la horizontal. La primera es la vertical con Dios. ¿Cómo me llevo bien con Dios? ¿Cómo me llevo con Él? Si yo estoy en contramano con Dios, mi vida se va a desintegrar. Por el contrario, cuando yo estoy bien con Él, mis esfuerzos son multiplicados, bendecidos, porque Dios está dispuesto a darme todo si yo tengo un poquitito de fe en Él y de obediencia. Por eso, la obediencia a Dios no es algo difícil, es algo gustoso. Es algo liviano, es lo más lógico, lo más coherente, lo más normal. Desobedecerle es la necedad más grande. Por eso, el Señor nos dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el resumen para una vida feliz? Empecemos con la dimensión vertical. Ama al Señor con todo, con toda la fuerza de tu ser, porque Él es digno de asombro y de adoración y de amor. Pero lo segundo que agregó el Señor es que es muy fácil quedar en la teoría y decir, yo amo a Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Me dice, sí, por supuesto. Le digo, ¿y qué tal? ¿Y cómo se lleva con la señora? ¿Cómo se lleva con sus hijos? ¿Cómo se lleva con los demás?
No se meta en eso porque eso es muy privado. No, yo me voy a meter. Porque la Biblia en Primera de Juan dice, si decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto y odiamos a los hermanos a quienes vemos, entonces ¿de qué estamos hablando? Esa es la traducción de Sánchez. ¿Okay? Pero ese es el concepto que el apóstol Juan nos presenta. ¿Cómo podemos decir, yo amo a Dios a quien no he visto y aborrecer al que tengo al lado mío? A quien he visto y lo puedo tocar y dialogar. El apóstol dice, eso no va. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que si alguien ama a Dios, la medida del amor es la medida del amor a mi prójimo. Por eso dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Marquen bien. ¿Usted se aborrece a usted mismo? Las señoras no creo, ninguna. Se miran al espejo cada mañana y dicen, adorable ser, cuán gloriosa eres. Y usted pasa a gastar 2 horas de su valioso tiempo en ponerse linda. Muy bien, está bien, bien hecho. Entonces, ustedes y yo, acá dice el Señor, una cosa es amarse a sí mismo, otra cosa es ser arrogante. Son 2 conceptos muy distintos. El principio de una personalidad balanceada, humilde, noble, es aprender a amarte a ti mismo, a aceptarte como Dios te ha hecho, a descubrirte y ser tú mismo. Triste es cuando alguien se hace el agrandado, porque entonces eso no es amarse a uno mismo. Eso es ser jactancioso, arrogante. Eso no es lo que el Señor nos dice. Pero cuando ustedes y yo nos amamos a nosotros mismos de una manera lógica, sana, noble, respetuosa, nos dice, de la misma manera que a ti no te gusta que te traten mal, tú no vas a tratar mal a nadie. De la misma manera que te traten con respeto, dignidad y altura, tú vas a tratar a todos con respeto, dignidad y altura. Esto es lo que quiere decir el segundo mandamiento. Es por eso que cada vez que uno predica sobre este tema, uno dice, ¿y dónde debo manifestar el amor a Dios? Bueno, si yo tirara esta botellita en un lago, ¡pum! ¿Qué pasa? Cae en el agua e inmediatamente comienzan los círculos a hacerse. ¿No es cierto? Primer círculo concéntrico. Si yo amo a Dios con todo mi ser, ¿dónde se va a manifestar ese amor? En primer lugar, en mi familia, en mi hogar. Si yo amo a Dios, voy a tratar a mi esposo, a mi esposa, de acuerdo a los mandamientos que Dios me da. ¿Qué le dice el Señor a los hombres en Efesios capítulo 5? Maridos, odien a sus esposas. ¿Dice eso? Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Usted se va a tener que tapar la nariz para hacer eso, pero lo va a tener que hacer. Miren, qué tarea tan difícil, yo anticipo el día cuando esté en la gloria. Allá todo va a ser más fácil, pero acá tenemos un desafío, ¿no? Uno de mis amigos decía, vivir con los santos allá arriba será la gloria. Vivir con los santos acá abajo, eso es otra historia. Y ustedes y yo sabemos que es así. Los seres humanos necesitamos ser amados, aceptados. Y por eso lo que construye hogares fieles, duraderos, es amor. Amor como el de Cristo. Que tú y yo nos equivocamos 1.000.000 de veces y el Señor no nos cancela el crédito. Nos acepta, nos perdona, nos renueva. Y por eso, si conocemos a Dios, primero nuestro hogar tiene que ser un hogar de paz. Un hogar de armonía, de gozo, de bendición. Lo primero que tengo que hacer, si amo a Dios, es amar a los más cercanos. Segundo círculo concéntrico. Tiramos la piedra. Mi iglesia. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar a la gente que pertenece a la familia de la fe. Decía el apóstol Juan una vez más, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque amamos a nuestros hermanos. Ahí está.
Si ustedes me muestran un creyente que se vive quejando de los demás, que vive criticando a los demás, que vive haciendo todas esas cosas negativas, posiblemente tal persona no pertenece al reino de Dios. El día que usted se convierte, el día que usted tiene un nuevo nacimiento, usted abraza a todos y ama a todos y los acepta, porque sus hermanos tienen tantas verrugas como usted tiene. Así que si usted quiere ser amado, aprenda a amar. Cuando escuché a una vieja una vez me dice, ¡ay, a mí nadie me quiere! Y por algo será, hermanita. ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Cómo son tus palabras, tus actitudes? Que nadie te quiere. Te ven venir y todos huyen como si viniera la plaga bubónica. No. No hay nada más lindo que la vida de Cristo manifestada en el alma y cómo amamos a los hermanos. Ustedes lo saben. Yo he vivido en muchos lugares, 3 países, varias ciudades. He sido parte de muchas iglesias. Y qué hermosa que es esa obra que hace el Espíritu Santo, que derrama su amor en nuestros corazones. Y no importa a dónde llegamos, cuando llegamos a la iglesia, llegamos a la familia y nos recibimos con un abrazo. ¿No es así? Ese es el plan de Dios, esa es la vida de Dios. Mi iglesia pasa a ser un centro de amor. Y por último, tercer círculo concéntrico, mi comunidad. El Señor Jesucristo dijo, este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, unos poquitos miserables, dice, no, todos sabrán que son mis discípulos. Ahí está. Cuando Dios viene y nos cambia la voluntad, cuando Dios viene y nos cambia el corazón, cuando Dios viene y nos cambia la mente, abrazamos al mundo entero. Y entonces buscamos de comenzar a servirles y a anhelar ser canales de bendición para la vida de los demás. El que sirve a Dios se sirve primero a sí mismo, porque al llevar sanidad primero se sana a Él. Al llevar bendición primero Dios le bendice a Él. Y es por eso que cuando ustedes y yo vemos las necesidades del mundo que sufre y llora y gime, siempre los cristianos son los que han iniciado las obras de beneficencia. ¿Por qué? El jueves pasado, en el Día de Acción de Gracias, ¿cuántas organizaciones de ateos me pueden nombrar que hayan organizado una cena para darle de comer a los pobres? 0. ¿Cuántas organizaciones de agnósticos hicieron para darle de comer a los pobres? 0. No. Los únicos que hacen obras de misericordia somos los cristianos, que conocieron el amor de Jesús. Y por eso decimos, de lo que me has dado, Señor, voy a compartir con los que no tienen. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque Cristo con su amor ha invadido nuestra alma. Entonces, uno dice, wow, ¿vale la pena vivir así? El resultado de esta historia. Cuando el Señor habló, aquel muchacho joven evidentemente vino a tomar el examen al Señor y le dice, maestro, bien, contestaste bien, sos un mero. Bien. Si supiera quién era el maestro a que se estaba dirigiendo, ¿no? Se hubiera dado cuenta. Y el Señor le dice, viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Qué linda afirmación. Jesús ve el estado de aquel hombre. Él mira su alma. Como te mira a ti, como me mira a mí, Él nos conoce de cerca. Y a Él le importa si tú estás dentro del arca o fuera del arca, dentro de su familia o fuera de la familia, dentro de la salvación o fuera de la salvación, porque si estás afuera, no tienes nada. Si estás adentro, lo tienes todo. Y la pregunta que les quiero hacer en esta mañana, ¿de qué lado estás? ¿Estás dentro del arca? ¿Has sido salvo? ¿Has sido perdonado? ¿Has sido restaurado? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Le estás amando? ¿O eres uno de estos que están cerca pero todavía están fuera? Este muchacho venía avanzando en buena dirección pero no había llegado. Y como tantas veces les he recordado, como en la historia del domingo pasado de Marta, les podría contar muchas más, no quiero volver a eso. Pero quiero recordarles a todos de que el amor a Dios y amor al prójimo es el corazón de la cosa. Ahora,
¿Quién tiene que cambiar? ¿Dios o nosotros? Un día escuché a uno de estos señores que, voy a hacer la historia corta, Stephen Covey escribió un libro, 7 hábitos de la gente altamente exitosa o altamente efectiva, no me acuerdo cómo era, en la década del 90. Y en una conferencia lo escuché contar que un día, mientras estaba haciendo el servicio militar acá, estaba sirviendo en la Marina. Y entonces, un día, estaban haciendo ejercicio con otros barcos, llegó el atardecer, vino una niebla tremenda, y de repente en medio de la niebla ven una luz. Y él estaba en el puente de mando y el comandante mandó que mandaran enseguida señales luminosas diciendo, cambia de curso. Y de vuelta vino el mensaje, cambie usted de curso. Cambia de curso 20 grados, cambie usted de curso, vino la respuesta 20 grados. Cambia de curso inmediatamente, usted cambia de curso inmediatamente. Y entonces el capitán mandó diciendo, somos un portaavión de la Armada, cambie de curso. Cambie usted de curso, yo soy un faro. Stephen Covey dijo, cambiamos de curso inmediatamente. Hay gente que quiere así, quieren que Dios cambie de curso. No, Dios no va a cambiar de curso. Él es un faro. Él es eterno, inmutable, incambiable. Ustedes y yo tenemos que cambiar. Ustedes y yo tenemos que venir a Él. Ustedes y yo tenemos que pedir salvación, vida eterna y vida en abundancia. Es nuestro gran privilegio. Dios está con manos extendidas en este día. Y la pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Le amas con toda alma, fuerzas? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué test, no? Pero qué posibilidades infinitas las que nos ofrece nuestro Dios. ¿Cuál es el corazón de la fe cristiana? El escriba dijo, tenés razón, Señor. No es cuestión de sacrificios ni rituales, ni que esta religión ni la otra. Es amor a Dios. Es amor a su Hijo, es amor a Cristo. Y es amor que se derrama a todos los que están a mi alrededor. A eso nos invita Dios. Confío que esta mañana todos podamos decir, así es mi vida, gloria a Dios, y vivamos cada día más felices. Y si usted todavía está fuera del arca, hoy es el día para venir a Cristo y recibir de Él bendición y vida eterna. El Señor les bendiga a todos. Vamos a adorar. Denle el aplauso al Señor. Amén.